capacitación. Buenas tardes para todos. Ingeniero, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ana María Aguirre. Hago parte del Fondo Nacional de Financiación Política. El día de hoy me están acompañando mis compañeros, los contadores del área, en coordinación con la doctora Andrea Viloria, Oscar Leones, Feisal Beltrán, Johnny, Frasica, Yolima Paredes y quien les habla. El día de hoy la capacitación la va a dar la contadora Yolima Paredes y va a iniciar con el aplicativo Cuentas Claras. Al final resolveremos las preguntas. Si prefieren mejor, las escribimos en el chat y las vamos atendiendo. Muchas gracias. Yoli, tienen la palabra. Gracias, Anita. Buenas tardes para todos. Bueno, vamos a hacerlo en esta dinámica. Vamos a hablar de Cuentas Claras. La presentación nos la va a hacer el compañero Oscar Leones. Y acabamos de perder el audio. Buenas tardes. Yoli, se te fue el audio. Un poquitico, porfa. hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Listo. Por favor, el audio apagados todos, por respeto a ustedes, por respeto a nosotros y para que puedan entender la información que se les va a dar. La idea es que les vamos a brindar la información que les vamos a brindar es con la idea de que ustedes hagan una muy buena presentación de sus informes de ingresos y gastos de campaña y resolverles dudas que ustedes tengan. Por favor, apagan los micrófonos. Son tan amables. Entonces, Oscar va a va a explicar el tema de Cuentas Claras, los códigos, y al final, leyendo las preguntas que escriban en el chat, se las vamos resolviendo. Bienvenidos y esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes esta charla. Doctora Yolima, gracias. Recordarles que por favor nos diligencien la asistencia que está publicada en el chat. Gracias, Yolima. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Leones, contador del Fondo Nacional de Financiación Política. Como les había indicado mi compañera Yolima Paredes, por favor, cualquier duda que tengan, que se les vaya surgiendo, escribirla en el chat, y así como se va escribiendo, se va al final de lo del aplicativo, de la explicación de cómo se maneja el aplicativo Cuentas Claras, se van a ir respondiendo cada una de las preguntas. Mi compañera Yolima va a ir respondiendo cada una de las preguntas. Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla, por favor, para que estén muy atentos de cómo es el manejo del aplicativo Cuentas Claras. El aplicativo en el cual están obligados a reportar, a registrar la información de ingresos y gastos de campaña. Entonces, vamos a... Listo, ya la pueden observar. Este es el aplicativo Cuentas Claras, que inicialmente es www.cnecuentasclaras.gov.co, y esa va a ser el primer pantallazo en el cual ustedes van a dirigirse. ¿Con qué usuario y con qué contraseña ustedes se preguntarán? Pues el ingeniero Luis Carlos Ocampo les envió hace poco a cada uno de los candidatos por intermedio de correo electrónico un usuario y una contraseña para hacer el registro de la información de ingresos y gastos de sus campañas. Pues con ese usuario y esa contraseña van a ingresar por acá. Ya les digo por dónde se ingresa, vamos paso a paso, pero primero vamos a hacer un repaso de la normatividad o del primer pantallazo que nos muestra la página que podemos ir observando en la pantalla, lo pueden ir observando en la pantalla, donde pueden encontrar instructivos, pueden encontrar reglamentación, resoluciones, material de ayuda si en cualquier momento de la campaña ustedes necesitan, se les haya olvidado. No se está mirando. Disculpa. No miramos. Muy buenas tardes. Leticia Amazonas, José Ricardo Roa, gerente de la campaña de Karina Bocanet. No estamos mirando en la pantalla, no se visualiza, no se mira. No se está compartiendo la pantalla.
Doctor Oscar, Yo yo sí, yo sí estoy viendo yo que sí está la veo. compartiendo, sí, señor. Quizás en la Ahora conexión sí, del señor, por favor. ahora sí se está visualizando. Ah, ok, Ya se está perfecto. visualizando. Vale, perfecto. Entonces podemos observar reglamentación, instructivos, material de ayuda, de cuentas claras por si necesitan más adelante se les haya olvidado algo de lo que se menciona en la capacitación, ahí van a tener el paso a paso de la información. Entonces, para ustedes, para esta campaña de 2022, el ingreso es elecciones 2022, que es acá, donde está en amarillo, elecciones 2022, se da aquí, clic en ingresar, y con el usuario y la contraseña que ustedes le dieron, van a ingresar a la plataforma que es por campaña. Cada candidato tiene un usuario y una contraseña. Entonces nosotros vamos a manejar un usuario de prueba que lo tenemos acá. Ustedes van a manejar su usuario y su contraseña que le enviaron a sus correos. Entonces, para que tengan conocimiento al respecto, vamos a manejar el usuario. E ingresamos. Entonces, ingresamos, tenemos un menú que de cerrar sesión, Consejo Nacional Electoral le da la bienvenida, entonces ingresamos por Fondo Nacional de Financiación Política y nos desprende una serie de... disculpa, pueden apagar los micrófonos, gracias. Nos desprende una serie de advertencias inicialmente cuando, por ejemplo, no hemos ingresado ninguna clase de información, porque realmente nosotros, este es un usuario de prueba, pero ustedes se los arrojará en primera instancia cuando no hayan registrado nada en el aplicativo Cuentas Claras, pero ya después se les va a eliminar esta advertencia. Por ejemplo, esta advertencia que nos arroja es que tener en cuenta, de acuerdo al artículo 25 de la ley 1475/2011, que los recursos de campaña de monto de gastos superiores a 200 salarios mínimos legales vigentes será administrado por gerentes de campaña. ¿Okay? Entonces le damos en cerrar y podemos observar el menú. Nos vamos acá, podemos cambiar la contraseña porque la contraseña que el ingeniero inicialmente les brinda es básica, es para que ustedes puedan entrar y después ustedes pueden cambiar la contraseña fácil. Salir, que lógicamente después de terminar cualquier registro o cualquier manejo del aplicativo, por favor, darle salir para que no quede el aplicativo abierto y personas, no sé, que miren su computador puedan ingresar al aplicativo y puedan, no tengan inconvenientes para que no le cambien información. Entonces, mejor darle salida. Esa es una salida segura. Listo, entonces tenemos tres cuadros, tres rectángulos en esta parte, donde nos habla sobre el último registro, que tuvimos el último ingreso al aplicativo, sobre las normatividades si tiene dudas respecto de la información de ingresos y gastos de la campaña, y resoluciones, por si también tiene dudas de los topes de resoluciones, también darle clic acá. Entonces, a ese clic los dirige a las resoluciones o los dirige a la información correspondiente que le hace mención ahí. En la parte izquierda, debajo del logo del Consejo Nacional Electoral, nos muestra tres menús. El primer menú es gestionar registro electoral, que es muy importante tener en cuenta. ¿Para qué? Para que toda la información que se registre en el aplicativo Cuentas Claras sea la que ustedes tienen físicamente en la campaña. Pero inicialmente debemos tener en cuenta que es importante gestionar candidatos. Entonces le damos en gestionar candidatos y el aplicativo Cuentas Claras le va a cargar una información precargada, no total, precargada del candidato, lo cual ustedes en el lápiz, acá donde estoy mostrando, el zanahorio, van a darle clic y van a mirar toda la información correspondiente que ustedes les hace falta o al candidato le hace falta, la persona que va a manejar el aplicativo Cuentas Claras, le va a hacer falta al candidato, tienen que llenar, ¿ok? Si pertenece a alguna etnia, por favor ubicar la etnia, género, municipio donde vive, departamento, dirección, si vive en una localidad, correo electrónico,
claro, completo y preciso, por favor. Tratar en lo posible de no dejar ninguna casilla en blanco, porque para nosotros es muy importante tener la información de ustedes, de los candidatos, por si en algún momento nosotros requerimos hacer alguna corrección o requerimos, el contador cuando va a revisar la información necesita contactarlos por algún tema, ya tenemos por lo menos dónde contactarlo, ya sea el correo electrónico o sea teléfonos correspondientes. Entonces, por favor, tratar en lo posible de cuando estén llegando la información no dejar ningún espacio en blanco, ¿ok? Entonces ya hay una información precargada, pero hay algunas cositas que el sistema no lo tiene y que ustedes conociendo, o el contador, el gerente o el mismo candidato conociendo las situaciones de cada uno, van a ingresar y llenar la información que hace falta. Siempre que llenen la información o que entren al aplicativo Cuentas Claras y hagan cualquier modificación, por favor, darle guardar. Acá dice actualizar porque este usuario de prueba ya fue enviado el definitivo. Entonces fue un error que hicimos, que tuvimos ahí al momento de dar una capacitación, porque es el que tomamos para todas las capacitaciones, y le dimos enviar, pero aquí le va a aparecer el botón guardar y le dan guardar, ¿ok? Le dan guardar, o si se les, no sé, si se les olvidó que esa no era la dirección de correo electrónico del candidato, pone la dirección del correo que es y le dan a actualizar y ya se actualiza exitosamente el candidato. Igualmente, para gestionar gerente de campaña, se ingresa la persona o el ciudadano gerente de campaña y se le da en nuevo. Aquí todavía no tenemos gerente de campaña porque aparecería en esta parte de abajo, pues si como es un usuario de prueba no lo vamos a incluir porque esto lo hacemos con todas las capacitaciones, pero le damos en nuevo cuando vamos a ingresar al gerente de campaña y colocamos nombre, apellido, todo, o sea, todo lo que nos pida, nombre, apellido, documento, tipo de documento, teléfono, departamento, dirección. Si tiene cuenta bancaria, que en las elecciones de 2022 las candidaturas o las campañas tienen obligatoriedad de aperturar cuenta única bancaria, tipo de cuenta, si es de ahorro, corriente, banco, qué banco se encuentra la cuenta y número de cuenta, por favor. Entonces, no dejar tratar en lo posible de no dejar ninguna casilla en blanco cuando se va a gestionar gerente. Adicional a eso, la norma nos indica que que adjunte soporte de acta de designación del gerente de campaña. Entonces, el candidato, ¿qué tiene que hacer? Antes de registrarle gerente de campaña, hacer un acta de designación del gerente de campaña, ¿ok? Y de aceptación. Entonces, esa acta de designación firmada por el gerente, por el candidato, y el acta de aceptación firmada por el gerente deben ir en un solo documento, o un documento PDF, y adjuntarlo en esta plataforma. Por favor, tratar en lo posible de ser PDF, que se encuentra en cualquier parte, y se adjunta el archivo. ¿Pueden cerrar el micrófono? Hola, disculpe, se escucha un retorno. Gracias. Bueno, y acá, en la parte de la firma digital, también es prudente, no es obligatorio, pero es opcional, que tomen la firma del gerente de campaña, no sé, en un papel en blanco, hacen la firma y lo suben a esta parte donde dice seleccionar archivo. Entonces pueden colocarlo en cualquier formato, JPG, y subirlo. ¿Para qué? Para el momento de que ustedes le den enviar al final de la campaña, le den enviar la información y descarguen los formularios que
van a enviar con la información física que ustedes tienen al partido que los avaló o a la organización política que los avaló, ya se descarguen con la firma del gerente de campaña. Entonces, es opcional. Hay algunos gerentes que dicen, no, yo no voy a subir la firma digital en esa parte. Yo mejor cuando impriman los formularios, yo los firmo con mi puño y letra. Hay otros que, por ejemplo, dicen, no, yo voy a viajar en la época en la cual voy a estar fuera del país. Entonces, cargan la firma aquí y simplemente cuando descarguen los formularios va a descargarse con la firma. Es para que tengan muy en cuenta. Al final de todo le dan guardar. Entonces le damos guardar y se guarda con éxito. Aquí me dice que pues nombre obligatorio porque lógicamente no incluimos ninguna información, pero siempre le vamos a dar guardar. ¿Para qué? Para que toda modificación que hagamos en la parte de gestionar gerente quede guardada. Después continuamos con gestionar firma del candidato. Ya después que tengamos toda la información del candidato que ustedes la incluyeron previamente, cuando gestionamos candidato, vamos a gestionar la firma del candidato y le damos en más. Cuando le damos en más, hacemos el mismo procedimiento, como hicimos con el gerente de campaña, le tomamos una foto a la firma y la subimos por acá. ¿Para qué? Por la misma razón de que si el candidato no va a estar, por lo menos en el país, va a estar fuera del país o va a hacer cualquier cosa o no le gusta firmar manualmente con puño y letra, entonces cargan la firma aquí. Entonces es para que ustedes tengan en cuenta. Después nos vamos a gestionar contador de campaña. No tenemos ningún contador de campaña acá porque no lo hemos registrado, pero a ustedes les va a aparecer igual. ¿Qué le vamos a hacer? Nuevo. En nuevo van a tener como si fuera el gerente de campaña, van a llenar toda la información. Nombre, apellido, documento, correo electrónico, teléfono, dirección, tarjeta profesional. Por favor, pedir fotocopia de la tarjeta profesional para que validen sobre ese número de tarjeta profesional. Soporte de acta de designación y fotocopia de tarjeta de identidad también se debe adjuntar en este archivo. Por favor, es obligatorio que todos esos archivos que les pide adjuntar lo hagan de tal manera que cuando se vayan a revisar la información y pidan, no sé, la tarjeta profesional del contador, pues ya esté adjuntado en ese archivo y no los tengan que estar requiriendo y perdiendo tiempo con requerimientos, los cuales ustedes se pueden evitar en esta parte. Y Perdón, ¿qué soporte de acta de aceptación o de nombre? ¿Cómo fue que ella nos dio ahorita? Soporte de acta de designación del contador público. Sí. Y tarjeta ¿Esa acta tiene un formato? No, eso lo hace la campaña. Usted como contador o habla con su contador y el contador debe hacer ese acta. Lo mismo. No tiene un formato específico, un acta nomás de designación y ya. Sí, no tiene un formato específico. Ok. Y firma digitalizada, igual como les había comentado, la firma del contador, del gerente, del candidato. Si los tres deciden digitalizar la firma, pues cargar la firma acá. Y cuando ustedes ya me envían la información final y descarguen los formularios, ya están los formularios firmados, no tienen ningún inconveniente. Pero si uno decide subir la firma digital y dos no, pues le toca cuando descarguen los archivos o descarguen la información, firmar la puño y letra, pero no deben quedar sin firmar. Por eso les colocamos aquí opcional, porque como a algunos les gusta firmar con puño y letra los documentos, pero a otros sí se les hace más fácil como que, bueno, estaré ocupado, súbeme la firma digital. Bueno, entonces le damos, después que hagamos toda esa información, por favor, tratar en lo posible de que el primer trabajo que tenga el contador o la persona que se va a encargar del aplicativo Cuentas Claras gestione esta parte. ¿Por qué? Porque cuando ya venga lo complicado, que es la información de ingresos y gastos como tal, ya va a tener un trabajo menos. O sea, esto es lo más sencillo, pues, para que lo puedan hacer. Entonces le damos siempre antes de salir, le damos guardar, ¿ok? Le damos guardar. Ustedes siempre, en las capacitaciones siempre nos han preguntado que si cambian de gerente de campaña, no importa. Aquí en nuevo siempre le va a aparecer este botoncito nuevo
Y si cambiaron el gerente de campaña porque, no sé, el gerente se aburrió, salieron de pelea, cualquier cosa, lo mismo con el contador, pueden cambiar de contador. Entonces, siempre va a aparecer el nuevo. Usted es nuevo, ingresan el nuevo gerente de campaña y el anterior, el que estaba anteriormente, va a aparecer aquí donde dice estado y lo van a eliminar. Va a aparecer como un botecito de basura de eliminar y van a eliminar y va a quedar inactivo. Y va a quedar activo el nuevo contador o el nuevo gerente que ustedes van a buscar, pero también tienen que subir ese nuevo documento de asignación del nuevo gerente o del nuevo contador y aceptación, ¿ok? Entonces, para que tengan en cuenta que ustedes llegan a decir, ah, no, que el gerente se nos renunció, ¿qué hacemos en el aplicativo Cuentas Claras? No importa, ahí siempre va a haber, eso sí, nunca se les va a eliminar el anterior contador o el anterior gerente, siempre va a haber una trazabilidad de cuántos gerentes y cuántos contadores han pasado por la campaña, para que tengan en cuenta por si acaso llegan a querer eliminar el anterior. No, ahí va a quedar porque es una trazabilidad que el Consejo Nacional Electoral va a necesitar más adelante. Después que ya terminemos gestionar registro electoral, nos vamos al grueso y lo importante del asunto, que es el registro de ingresos y gastos. En el registro de ingresos y gastos nos va a despejar un menú que es gestionar ingresos de campaña, gestionar gastos de campaña, gestionar obligaciones pendientes de campaña y reportes de ingresos y gastos de campaña. A la final nos va a enviar donde dice informe de campaña. Ya les voy a indicar aquí ese informe de campaña, ya tiene su radicado. Ya les diré cuál función tiene este informe de campaña. Entonces, yo les voy a indicando, pero cuando lleguemos a cada uno de los códigos, la doctora Yolima nos va a ejemplificar cada uno para que ustedes tengan conocimiento de qué pueda que vaya en cada código de la información. Entonces, cuando nos dice gestionar ingresos de campaña, les vamos acá y nos va a aparecer esta información. Aquí en esta parte de abajo nos va a aparecer toda la información que hemos registrado. Lógicamente no hemos registrado ninguna clase de información porque es un usuario de prueba. Ustedes sí van a tener, por cada información que ustedes registren, van a aparecer acá abajo. Entonces, ingresos de campaña, le damos en nuevo ingreso, o sea que es un ingreso que vamos a registrar del que tenemos físicamente soportes en la información. Entonces, cuando nos dan registro de ingresos, nos habla sobre en qué código de ingreso va. Entonces, Yolima Paredes nos puede indicar cada uno de los ingresos e ir ejemplificando cada uno de los ingresos. Yolima, te doy la palabra. Hola, les recuerdo, pueden ir escribiendo por favor sus preguntas en el chat, yo las estoy anotando y al final que terminemos vamos a darle solución o respuesta a todas sus inquietudes. ¿Listo? Bueno, ábreme por favor, Oscar, la pestañita del ingreso, ¿verdad? Que muestra los códigos. Está abierta, Yoli. Ya no la alcanzas a ver. No la veo acá, no. Sí. Pero abren la puntica en la pestañita para que se vean los códigos, para mostrarles a ellos los códigos. Sí, ya la abrí. La ven, ¿cierto? Donde dicen código 101, 102, 103. Yo no la veo. No, yo no veo. No se ve. Aquí tampoco lo vemos. Uy. Nadie lo ve. Está demoradito, ¿será? Uy, Bueno, sí. pero a lo que pinchan ustedes ahí en selección de formato de ingreso, ahí les van a aparecer, les va a abrir unas pestañas y le van a aparecer varios códigos. El primer código que les aparece es el 101, que es crédito o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o sus compañeros permanentes hasta cuarto grado de consanguinidad. Ahí que van a registrar, van a registrar los recursos que dé el candidato de su patrimonio, su esposa, sus hijos, sus padres, sus tíos, primos, hasta cuarto grado de consanguinidad. El familiar de la esposa no es familiar del candidato, por consiguiente no entra.
para regiones, sabemos que región Pacífica, Atlántica, nosotros manejamos, todo el mundo es primo de nosotros, no. Los primos de amigos no son primos electorales, ¿ok? Entonces en eso tienen que tenerlo bien diferenciado. En el código 102 vamos a encontrar las contribuciones, donaciones o créditos de dinero en especie que realizan los particulares. Ahí entra todas las personas que son diferentes del grupo familiar del candidato, sus donaciones van a entrar ahí. En el código 103, es que Oscar me da susto porque yo me estoy dando Sí, de un formulario 5B. Estoy compartiendo bien, pero estoy intentando compartir bien, pero me parece que no está compartiendo en la pantalla. O sea, estoy saliendo bien. Mira, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo para que se den cuenta que sí estoy compartiendo, pero no me aparece. Ya se ve, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, ajá. Ahora, pero no me deja compartir el menú. O sea, cuando abro el menú... Bueno, cuando yo voy hablando, si tú lo vas viendo, si me equivoco un código, me corriges. ¿Listo? Vale, porque perfecto. es que no me acuerdo el orden. Sí, Listo. perfecto. El código 104 son los ingresos originados en actos públicos. Ahí que van a registrar ustedes. Si, por ejemplo, hacen un bazar, hacen una rifa, hacen cualquier actividad, una cena, cualquier actividad que ustedes hagan con el fin de recoger fondos, entonces eso lo van a registrar en ese código. Ese código tiene un anexo en el cual van a registrar los nombres de las personas que participen en esa actividad. Por ejemplo, si hacen una cena para recoger fondos, entonces normalmente pues se venden bonos de 500, 1.000.000, qué sé yo, como ustedes el valor que le den. Entonces, las personas que vayan comprando dichos bonos, entonces usted le van tomando los datos que va pidiendo el anexo, como son el nombre, la cédula, pues el valor que va a donar cada persona o va a comprar el bono que a la larga viene haciendo su donación a su campaña. Y la de dirección, cosa que quede plenamente identificada la persona que donó por medio de ese acto público a la campaña del candidato. En el código 105, por favor apagan los micrófonos, por favor apagan los micrófonos. En el código 105 vamos a encontrar... Espérame, Yoli, espérame que se está escuchando un retorno, se escucha feo. ¿Listo? Bueno, gracias. En el código 105 vamos a encontrar financiación estatal. Eso es cuando los partidos solicitan la financiación estatal al Consejo y se les aprueba esa financiación. Recuerden de que la destinación de esos anticipos son específicos. ¿En qué sentido? En que el candidato hace la solicitud a su partido de que necesita un anticipo para tal campaña. El partido hace la solicitud acá al Consejo diciendo que necesita dinero de anticipo para tales campañas. Él va a trasladar, podemos decir, la solicitud de ustedes, la traslada por medio del partido al Consejo. El Consejo a lo que aprueba, pues uno sabe que la campaña, por ejemplo, del Amazonas, del Valle, de Antioquia, en sus cámaras de cualquier partido, digamos pues partido verde, solicitó anticipos para esas 3 cámaras, ¿cierto? Entonces, esos anticipos el partido se los va a trasladar a ustedes y ustedes lo van a registrar en ese código, en el 105 financiación estatal. Ese es el dinero que están recibiendo ustedes por parte del gobierno por intermedio de su partido para que financien su campaña. En el código 106 encontramos recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos destinen a apoyar a sus campañas. Es muy diferente al tema de anticipo, ¿cierto? Es dinero de recurso propio que el partido ha recogido de sus militantes o de un crédito que haya hecho alguna institución bancaria para financiar sus campañas, por ejemplo. Entonces, el partido le va a girar esos dineros a los candidatos para que financien sus campañas. Cuando el partido hace eso,
la campaña o el contador lo va a registrar en ese código. No es una donación, ni es por anticipo, ni es una donación particular del candidato o de su grupo familiar, sino que es del partido. Listo, aún no sé, ahora le preguntamos al ingeniero si ese código sí va a estar habilitado para los candidatos, porque amparado en la norma, el partido al hacer ese tipo de donaciones a sus candidatos se convierte en una persona particular. Por consiguiente, estaría entrando al código 102, pero ahora le preguntamos al ingeniero si ese código va a funcionar de esa manera. Ahora, con respecto a los ingresos, estamos hablando en ese instante solamente de los códigos de ingreso. ¿Cómo vamos a respaldar esos ingresos? ¿Cierto? Los vamos a respaldar con un documento contable que se llama comprobante de ingreso. ¿Cómo va a ser ese comprobante de ingreso? Ustedes pueden o comprarlo en una papelería, o su contador puede diseñar el comprobante de ingreso, o el partido que los avala les puede decir, mire, ese es el modelo de comprobante de ingresos que ustedes pueden utilizar. Listo, de esa forma ustedes pueden tener, porque el sistema o el aplicativo o el fondo no les va a dar un modelo de comprobante de ingreso, ni les va a dar un modelo de ningún tipo de documento contable. Entonces se van a apoyar en su contador que les va a diseñar esos comprobantes o esos documentos contables que necesitan, o los compran en una papelería o su partido se los va a facilitar. Lo importante de cualquiera de los casos que elijan o la decisión que tomen es que este comprobante de ingreso debe estar numerado y debe contener fecha, debe contener claramente la persona que está haciendo la donación, su número de cédula identificando, el valor y el concepto. Y abajo tiene que tener las firmas de las personas, uno de la persona que hace la recepción de dicha donación, y los vistos buenos o los chulos contables, no sé cómo lo manejen ustedes, si va a darle el visto bueno el gerente y el contador, eso ya es decisión administrativa y contable pues de cada campaña. Entonces lo respaldan con el comprobante de ingreso, lo van a respaldar con el acta de donación, lo van a respaldar con la fotocopia de la cédula de la persona que hace la donación. Si esa persona hace una donación en especie, pues la factura que soporte esa donación en especie, por ejemplo, caso contador, caso gerente, personas administrativas que presten sus servicios profesionales. Entonces ya vendría siendo como el contrato de prestaciones que hagan con esa persona. Si es una donación, por ejemplo, de una publicidad, de una valla, lo van a respaldar con la factura de dicho servicio que la persona les está donando. Si es una persona jurídica que les hace una donación, entonces va a ir acompañado, aparte del acta de donación y la fotocopia de la cédula del representante legal de esa empresa jurídica, va también el acta o el extracto de la acta de junta de socios donde autoricen la donación de dicho dinero. Listo, ahí terminaríamos ingresos. Listo. Yolima, se te olvidó creo que decir una cosita, no sé si la dijiste con respecto a la información que tienen que cargar, igual como veníamos diciendo, la información de cada uno de los ingresos, cargarlo al aplicativo en un solo documento. Ah, sí, claro. Lo que les explicó Oscar del cargue de la documentación, abajo, si ustedes observan, hay una pestaña que dice cargar anexo en la parte de abajo y dice debe cargar los soportes respectivos en formato PDF en un solo archivo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes en un solo PDF van a colocar, por ejemplo, el comprobante de ingreso número 1 y ahí van a pegar el comprobante y todos los documentos que les acabé de describir. Sí. Otra cosa importante, cuando llenen la información de las personas que hacen la donación, por favor verifiquen que el número de cédula es correcto, que el nombre esté correcto de acuerdo a la cédula de la persona. Si es una empresa, por favor que el NIT esté correcto, el nombre comercial de la empresa que esté dando la donación esté correcta.
la información que les solicitan, dirección, teléfono, por favor llenen todos esos campos. Ya es muy importante que lo llenen para que no se vayan a generar glosas de aclaración de correcciones de número de cédula o cosas así que son, ustedes podrían decir insignificantes, pero son motivos para que el contador que esté haciendo la revisión, pues les emita un oficio requiriéndoles eso, y pues la idea es que ustedes entreguen la información completa. Listo, Yoli, gracias. Sí, entonces continuamos con la información. Aquí, como les había indicado Yolima, están todos los códigos de ingreso y por los códigos ustedes los van a identificar por cada ingreso que ustedes obtengan, como les había dicho, recursos propios del candidato, etcétera, y van a llenar toda la información que de esa pestaña se les desprenda, ¿ok? Para que tengan en cuenta. Y al final, cargar el archivo de ese ingreso, o sea, por cada ingreso deben hacer un archivo donde está el comprobante de ingreso y todos los soportes que soportan ese ingreso, no todos los ingresos en un solo archivo, no, por ingreso cargar el archivo, ¿ok? Para que tengan en cuenta. Entonces nos vamos ahora al reporte de gastos, gestionar gastos de campaña. Entonces nos vamos a gestionar gastos de campaña y nos va a dar este primer pantallazo y le vamos a dar en nuevo gasto. Cuando le damos en nuevo gasto, nos va a arrojar los gastos correspondientes, que son los gastos de administración. Yolima, por favor, nos colaboras ejemplificando cada uno de los gastos para que tengan conocimiento. Listo, seguimos. Antes de que se me pase, recuerden que ustedes, la norma les dice que cada 8 días tienen que estar haciendo el cargue de la información, ¿cierto? Miren, esa parte de los cada 8 días es muy importante porque les va a permitir a ustedes estar revisando el trabajo y hacer las correcciones a tiempo. Recuerden que ustedes pueden corregir si un documento quedó mal cargado, lo pueden hacer. Todas esas correcciones ustedes la pueden hacer antes de enviar el informe. Ahora, cada 8 días o cada 10 días que ustedes hagan el cargue de la información, no quiere decir que le tienen que enviar a ese cargue. No, ustedes simplemente cargan la información. ¿Listo? Siempre, como les explicó Oscar, le dan guardar para que la información quede guardada y se actualice. Si van a corregir algo, entran, corrigen y vuelven y le dan guardar, porque si no le dan guardar, no se va a guardar los cambios que ustedes efectuaron. Bueno, entonces seguimos con los códigos de gastos. En el código 201 vamos a registrar los gastos de administración. Este código tiene un anexo, el mismo sistema se los va a soltar. ¿Qué vamos a cargar ahí? Los gastos que son, por ejemplo, los honorarios de servicios profesionales. Vamos a incluir, por ejemplo, los gastos que incurran por sede de campaña, por pago de servicios públicos, por pago del personal administrativo. Si, por ejemplo, colocaron una valla y el municipio les cargó un impuesto, tuvieron que cargar un impuesto. Por favor, apagan los micrófonos. Ese costo de ese impuesto que tuvieron que pagar al municipio, pues ese es el gasto que ustedes van a llevar al 201. Todo lo que tiene que ver con la parte administrativa de la campaña. ¿Ok? O sea, el personal que trabaja en la parte administrativa. Ahora, código 202 habla de gastos de oficina y adquisiciones. Al tener ustedes sede, porque yo sé que para estas elecciones todo el mundo va a tener sede, entonces, ¿qué vamos a cargar ahí? Por ejemplo, los gastos que ustedes incurran en cafetería, por ejemplo, para la sede, las compras de papelería, si necesitan lapiceros, bolígrafos, lápices, hojas en bond, ganchos, legajadores, todo ese tipo de adquisiciones de papelería lo van a registrar en ese código. Si el personal administrativo se reúne, tienen un desayuno de trabajo, un almuerzo, qué sé yo, o la secretaría de la sede se quedó hasta tarde, entonces le pagaron el refrigerio, todo ese tipo de gastos que tiene que ver exclusivamente con la parte administrativa de la campaña, va para el código 202.
En el código 203, inversión en materiales y publicaciones. Ese lo voy a explicar pegado con el 208, que se llama gastos de propaganda electoral, porque van como muy unidos. El 203 es la compra de materiales para preparar una publicidad. El 208 ya es la publicidad impresa. Entonces les pongo un ejemplo. Compramos 1000 camisetas, las cuales todas eran polos de color amarillo, por ejemplo, y luego vamos a mandar a imprimir esas camisetas de color amarillo, las vamos a mandar a imprimir con el nombre del candidato, con su eslogan de campaña y con su número, pues que va en el tarjetón para que la gente los pueda distinguir. Listo, entonces una cosa es la compra de las camisetas y otra cosa es la impresión de esa publicidad en esas camisetas. Listo, 203 iría a la compra de las camisetas y al 208 colocaríamos la impresión de esos logos de publicidad en esa camiseta. ¿Listo? Si compramos ya unas cachuchas, por ejemplo, que nos las vende el proveedor, te voy a vender 1000 cachuchas verdes ya marcadas con el logo de tu campaña. Ya es una publicidad impresa. Si el proveedor no nos da el valor diferente de las cachuchas y el valor diferente en cuanto fue el costo de la impresión, pues lógico se nos va a ir de una vez al 208 porque ya es una publicidad impresa. ¿Listo? Entonces queda claro, si tenemos la diferenciación del material y tenemos la diferenciación de la impresión de la publicidad, pues lo colocamos diferente. Pero si el proveedor no lo da todo en conjunto, pues todo lo vamos a llevar al 208. Lo importante aquí es que ustedes en la descripción del código lo coloquen, por favor, de una manera clara, que no sea una malinterpretación para el contador que esté revisando la cuenta. En el código 204, actos públicos, que también va a soltar un anexo. En esos actos públicos vamos a registrar todos los costos en que incurrió la campaña para llevar a cabo el acto público cuyo ingreso ya registramos en el código 104. Listo, por ejemplo, si hicimos la cena para recolectar fondos, entonces, ¿qué gastos llevamos ahí de esa cena? Llevamos los gastos, el costo de la empresa de las tarjetas, de las invitaciones, el costo en que incurrimos del alquiler del local, la comida, el menaje, qué sé yo, todo lo que incurrimos para llevar esa cena. También en ese código de los cuadros, cuando el candidato haga sus correrías en el departamento, en caso pues, de Cámara, o si es Senado, pues su recorrido nacional, donde se va a reunir con personas, va seguramente a ofrecer un refrigerio, va a alquilar tal vez tarima, va a alquilar tal vez música, qué sé yo, o alguna actividad que haga ya para el ejercicio de dar a conocer sus ideas políticas, pues ese tipo de gastos lo vamos a registrar también en ese código, en el 204, actos públicos. Perdón. En el 205, servicios de transporte y correo, ahí vamos a registrar todos los gastos en que incurra la campaña en transporte de su personal, transporte del candidato, ahí vamos a encontrar un tema muy específico que ocurre casi en todas las campañas y es uno de los motivos más frecuentes de hacer requerimientos a los candidatos. Vamos a encontrar registros de peajes, vamos a encontrar registro de gasolina, vamos a encontrar registro de parqueos, pero muchas veces no encontramos por ningún lado registro de alquiler de vehículos. Entonces, obvio, el contador mira, bueno, pero si no hay registro de vehículo, ¿de dónde salió el gasto de peaje? ¿De dónde salió el gasto de gasolina? ¿Dónde salió el gasto de un parqueo? ¿Cierto? Entonces, es muy importante que ustedes tengan ese gasto previsto. Si el candidato puso su carro, si la esposa del candidato puso su carro, si el amigo le prestó la camioneta, le dijo, toma la camioneta y haz tus correrías y utiliza en tu campaña sin ningún problema. Sí, eso está bien, lo puedes utilizar sin ningún problema, pero eso hace parte de un gasto de campaña. Por consiguiente, el contador o el gerente tiene que ponerse, por favor apaga el micrófono, tiene que ponerse de acuerdo con la persona que le está prestando su carro. Por favor apagan los micrófonos. Eso a esta hora.
se pone de acuerdo con la persona que le está prestando su carro, así sea la esposa, así sea el carro del mismo, y van a hacer un contrato de donación en especie por el uso de ese carro. ¿Listo? Eso es algo que tenemos que tenerlo bien claro. O si la campaña contrata vehículos, listo, la campaña hace los contratos de los vehículos, las motos, qué sé yo, los buses para sacar a la gente a votación, todo eso tiene que quedar bajo contrato. Ahora, si ustedes no deciden no hacer contrato, tiene que ser algo que esté soportado dentro de su manual de funciones o esté soportado dentro de su sistema de auditoría, hasta qué monto o qué política tienen ustedes para decidir si hacen o no hacen contrato. ¿Listo? En el 206, bueno, gastos de capacitación e investigación política, esos son los gastos en que incurre una campaña cuando, por ejemplo, contrata a una persona para hacer el ejercicio de enseñarle a los votantes cómo registrar su voto, o les enseñan tips sobre democracia, o les hacen educación sobre democracia y participación en elecciones, o contratan una persona para que les haga un sondeo, cosas así. Ese lo registramos en el Código 206. En el Código 207, gastos judiciales y rendición de cuenta, ahí vamos a registrar, casi exclusivamente se utiliza para eso. Registro de honorarios del gerente de campaña y registro de honorarios del contador de campaña. ¿Listo? En el Código 208, pues ya les expliqué lo de publicidad, costos financieros, como todas las campañas van a necesitar aperturar cuenta, entonces los costos financieros en que incurra esa cuenta lo pueden registrar, lo deben registrar ustedes en el Código 209. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, un ingreso que ustedes hagan de 1 millón de pesos a la cuenta bancaria de una donación, ese 1 millón de pesos se les va a convertir, perfectamente se les puede convertir en 900,000 pesos solamente. ¿Listo? Por todos los costos que hace cobro los bancos, a pesar de que la norma es clara diciendo de que esas cuentas están exentas de cuarto por mil y todo eso, pues no, definitivamente los tienen que registrar. Y pues ya el 210 y 211, la verdad, son dos códigos que, sobre todo el 211, pues debería de no utilizarse, porque si ustedes ven el plan de cuenta de una campaña, en realidad es muy corto y abarca en realidad todo lo que sucede en una campaña. Si en caso que ustedes, bueno, algo súper extraordinario llegue a suceder y ustedes no encuentren un gasto que no, el contador en su profesionalidad ve de que no cabe ninguno de los códigos que están destinados para una campaña, pues lo puede registrar en el Código 211. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a soportar esos documentos? Al igual que los comprobantes de ingreso, pues esos se van a tener con un comprobante de egreso, los cuales ya les expliqué cómo van a conseguir el documento. Por favor, enumerados, por favor, con fecha, todos los datos completamente llenos. Recuerden tener que sea congruente la fecha con el número del documento. Entonces lo soportamos con el comprobante de egreso. Ese comprobante de egreso lo vamos a respaldar con la factura. Cuando es un prestador, pues es una persona jurídica. Si la persona donde ustedes contratan, él expide factura electrónica, tiene que, obvio, tener su factura electrónica. Listo, si es una persona natural, la cual no factura, pues tendrá su factura equivalente, pero igual aquí el contador de su campaña va a jugar un papel muy importante en el sentido de que la persona que no expide factura, que es una persona natural, que no tiene RUT, no tiene una actividad económica registrada ante la DIAN, el contador debe de saber cómo respaldar contablemente dicho gasto, ¿ok? Entonces, si la empresa tiene un RUT, pues lo van a diligenciar, van a anexar el RUT. Si van a girar un comprobante que esté respaldando una caja menor, pues el contador registrar todos esos gastos en
en una planilla de Excel o lo que él decida, pero lo importante es saber respaldar. No olviden que todo ingreso que se dé a la campaña, sea recurso del candidato, sea recurso de su esposa, sea el préstamo del amigo, sea el préstamo bancario, sea la financiación estatal que llegue a su campaña, sea la donación que le haga el partido, todo tiene que ingresar por la cuenta única destinada para tal fin. El único ingreso que obvio no vamos a registrar es la donación en especie, pero así sea 500,000 pesos, tienen que pasar por la cuenta. ¿Listo? Al igual como cargamos los comprobantes de ingreso, así mismo vamos a cargar el comprobante de gasto. En un solo PDF cargamos el comprobante junto con todos los documentos que sean soporte de ese registro. Llenar todas las casillas, por favor, llenar correctamente, les vuelvo y les digo, número de cédula, NIF, identificación de la persona, llenar todas las casillas que trae el aplicativo. Sigue, Oscar. Sí, gracias, Yoli. Bueno, continuamos después de la explicación, de la excelente explicación de Yolima, cómo deberían mirar cada uno de los códigos, registrar cada uno de los códigos. Nos vamos a gestionar obligaciones pendientes de pago, pues que esto, como la doctora Yolima los había indicado, si hay alguna obligación pendiente de pago de la campaña, por ejemplo, si el candidato simplemente hizo un préstamo en un banco debidamente reconocido, pues simplemente registrar la obligación que tiene pendiente, si no lo alcanzó a pagar antes de la elección. Entonces, registrar la obligación pendiente de pago, que va a ser más que todo informativo, porque ya si fue un préstamo, pues en el ingreso va a estar que fue un crédito por parte del candidato. Entonces es más que todo informativo, pero por favor, si tienen una obligación pendiente de pago, no se les olvide registrarla en esta parte donde dice gestionar obligaciones pendientes de pago. Después viene el reporte de ingresos y gastos de campaña. Este reporte lo van a poder descargar de forma en PDF y en Excel. ¿Para qué? Para cuando ustedes, o sea, llegue la finalización de la campaña, ustedes puedan verificar la información física que tienen con la información que ingresaron o registraron en el aplicativo Cuentas Claras y no se les vaya a pasar ningún ingreso o ningún gasto. Es como para comparar y pues para observar que la información se haya cargado de buena manera. Podemos observar acá en este PDF. Fácilmente ustedes lo pueden descargar. No se carga, no alcanzan a ver el PDF. Pero bueno, ustedes van a descargarlo aquí y va a descargar el PDF normalito para que ustedes identifiquen, vean que que la información que ustedes tienen físico la tienen también registrada en el aplicativo Cuentas Claras, porque en algunas o muchas campañas se confían y no le dan guardar al registro que hicieron en el aplicativo Cuentas Claras. Cuando envían la información, no concuerda con la información física que envían al Fondo Nacional de Financiación Política. Entonces, para que tengan muy en cuenta eso. Y al final les vamos, donde dice informe de campaña, va a aparecer el radicado o el informe que ustedes acá en esta parte, y en la parte superior derecha dice envío de informe. Cuando ustedes le dan el clic envío de informe, es que ya hicieron la comparativa o el comparativo de la información física con la información que tienen en el aplicativo Cuentas Claras y todo les concuerda. Entonces le dan envío de informe y les va a dar un aviso importante. Por favor, solo se debe realizar una vez el informe. La información completamente diligenciada debe estar. Después del informe, el sistema no le permitirá modificar ningún registro. Ojo, no le den enviar cada vez que ustedes le dan un registro, simplemente guardar. El enviar informe es simplemente cuando ya ustedes tengan la información consolidada después de la elección y que realmente esa es la información que van a enviar físicamente
a la organización política para que ésta la audite y le envíe al Fondo Nacional de Financiación Política, para que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchas campañas han llamado al ingeniero a decir, no, es que no nos deja hacer ningún registro o ninguna modificación en el aplicativo. Cuando el ingeniero va a mirar, es porque le dieron enviar informe cuando hicieron un solo registro de ingresos y gastos. No, cuando hacen un registro o los registros que hagan, simplemente darle guardar. El botón de envío de informe se hace o se hará simplemente cuando ya se cierre la campaña y que ustedes estén de acuerdo que la información que está en el aplicativo Cuentas Claras es la que fielmente reposa en la información física que ustedes tienen para adjuntar, ¿ok? Entonces le dan en enviar informe y cuando le dan enviar informe, que no le vamos a dar porque este es un usuario de prueba, pero ustedes cuando le den enviar informe, él de inmediato les va a dar un radicado y el radicado que les va a aparecer acá y se le les voy a compartir la ventana para que ustedes observen qué documento les va a mostrar. Entonces, no sé si alcanzan a ver el 6B. Entonces, el 6B, lógicamente aquí no va a tener valores, pero sí va a tener los valores donde ustedes los registren y va a aparecer, donde les había comentado, firma de candidato, firma de gerente, firma de contador y tarjeta profesional. Y en la parte de abajo va a decir, dice acá en línea, porque lógicamente no se ha enviado, porque si le enviamos no nos deja hacer ningún trabajo, ninguna modificación, pero va a decir fecha cuando se envió y un radicado cuando se envió acá. Entonces, con ese radicado, nosotros vamos a observar en esta parte, ya les dejo dejar de compartir, entonces vamos a compartir otra ventana, otra pestaña acá. Entonces le va a decir buscar radicado y pues le va a aparecer el informe que ya enviaron en la parte inferior acá. No se va a mostrar porque no lo hemos enviado, pero le va a aparecer. Y con ese radicado, posteriormente ustedes donde dice informe y trazabilidad, van a buscar la trazabilidad de la cuenta con el radicado, números radicados, si la cuenta está en reparto, si la cuenta está oficiada, si está certificada o si está pagada, para que tengan muy en cuenta. Entonces, básicamente este es el aplicativo Cuentas Claras, para que es muy importante que todo lo estudien, todo lo detallen. Cualquier duda, cualquier pregunta la hacen, que se les aclarará. Entonces, para que tengan en cuenta que tratamos con los ingenieros, contadores y todas las personas que estuvieron involucradas en hacer este nuevo aplicativo, que sea lo más dinámico, fácil para ustedes, para que ustedes hagan un excelente uso de esta herramienta que se les ha brindado para poder emitir una excelente información de ingresos y gastos para que no tengan ningún inconveniente ni con el Consejo Nacional Electoral ni con el Fondo Nacional de Financiación Política. Entonces, vamos a empezar las preguntas. Dejaré de compartir pantalla para que Yolima, cualquier pregunta que hayan hecho en el chat, con todo gusto se va respondiendo. Muchas gracias. Gracias, muñeco. Antes de que cojamos las preguntas, quisiera como recordarles, por favor, antes de ustedes darle envío, del envío que les hablaba Oscar, por favor, el contador, siéntese muy juicioso, documentos en mano, imprima, por favor, apaga los micrófonos, imprima un borrador del libro de ingresos y gastos y crucen la información, revísenla. Por ejemplo, muchos errores que se cometen, fechas, el documento dice, por ejemplo, un gasto el 5 de febrero en el documento físico y van y lo registran en enero, o una consignación que en el banco la verificamos que es en marzo y ustedes la reportan que se hizo fue en febrero, o fue en febrero y la registran en marzo. En fin, siéntense y hagan ese cruce muy juiciosamente, muy despaciosamente, muy meticulosamente, cosa que cuando ustedes le den envío a su informe estén totalmente seguros de que la información va bien. Si van a tener requerimiento, pues seguramente van a hacer algo mínimo o seguramente no van a tener ningún tipo de requerimientos.
Cuando ustedes le den enviar, ya les va a soltar en la parte de abajo del formulario 6, les va a salir un número de radicado. Ese es el documento que ustedes imprimen y firman y mandan al partido, ¿ok? Recuerden que por normas, la elección es el 13 de marzo hasta el 13 de abril. Ustedes tienen para enviar esa información a través del aplicativo y luego enviarlo de manera física junto con toda la contabilidad al partido que los avaló. Si es un grupo significativo, pues al auditor del grupo significativo, que es el que va a ser como el primer filtro que nosotros decimos como la primera auditoría que le va a hacer a los informes individuales que presente cada candidato. Entonces, cerciórense de que ese documento que tiene el radicado, ese es el documento que ustedes firman y envían. ¿Listo? Bueno. El señor Rafael P. hizo una pregunta, creo que se la respondí en el chat. Laura hace una pregunta, dice: ¿el gerente de campaña es el mismo candidato? Mira, el artículo 25 dice de que el candidato nombrará a una persona que sea el gerente de campaña, ¿cierto? Al decir nombrará, pues no está diciendo el candidato se nombrará como gerente de campaña, a pesar que en ninguna parte en la normatividad prohíbe de que el candidato sea el mismo gerente. Pero ante la envergadura de las campañas por las cuales ustedes están, que es Senado y Cámara de Representantes y CITREP, a la envergadura de esos, pues entendemos de que el candidato está para exponer sus ideas políticas y enamorar a sus electores y conseguir los votos. Entonces pensamos, por Dios, ¿en qué momento va a tener tiempo para dirigir la parte administrativa de su campaña? ¿Cierto? Entonces lo lógico es que otra persona diferente sea el gerente de campaña. Pero vuelvo y te repito, en la norma no hay la excepción de que él no puede hacer, pero pues ya queda como en la manera, en la transparencia que ustedes le den a la campaña. Andrés Su dice: cuando la contraseña no funciona, ¿a quién me dirijo? El ingeniero Luis Carlos ahora en el chat dije, por favor les escribe el correo a donde se tienen que dirigir para que les solucionen eso. Aiderina pregunta: ¿la cuenta bancaria para el manejo de recursos debe estar a nombre del candidato o el gerente de campaña? Puede estar a nombre de cualquiera de los dos. La norma dice pues que el gerente de campaña tiene que aperturar la cuenta, pero ya nos hemos dado cuenta por llamadas de propios gerentes de campaña o de candidatos, donde nos han contado de que hay bancos que les exigen que la cuenta tiene que estar abierta a nombre del candidato y el gerente de campaña es la persona autorizada para manejarlo. Entonces puede estar a nombre del gerente de campaña o a nombre del candidato, pero de un tercero diferente a ellos, sí, definitivamente no. El señor Uriel, por favor, Uriel Rafael Ávila, escribe por favor en el chat la pregunta, si es tan amable. Aide Mejía pregunta, por favor apagan los micrófonos. Aide Mejía pregunta: si existe una alianza entre candidatos del mismo partido, se debe, por favor apagan los micrófonos para que las personas escuchen la respuesta a su pregunta. Aló, Lady. Mucho gusto. Ingeniero, por favor, apaga el micrófono. Gracias. Si existe una alianza entre candidatos del mismo partido, ¿se deben unir las cuentas o uno de ellos registra en cero las cuentas claras? Me imagino que estás hablando de coalición, y si la coalición es de una lista abierta, una lista cerrada, por ahí abajo preguntaron eso, entonces lo vamos a contestar de una vez. La lista cerrada, recuerden que en el tarjetón no se ve el nombre de los candidatos, ¿cierto? En la lista abierta o voto preferente, pues sí vamos a ver el nombre de los candidatos. Lista cerrada tiene un tope autorizado para gasto de campaña. Ese tope es para toda la lista. No hay división específica como habla la lista abierta, que el valor del tope se divide en partes iguales para todos los candidatos integrantes de la lista y cada candidato va a manejar su tope. En lista cerrada no, es un tope para todos, pero sí, sí pueden decidir entre los candidatos y su gerente de campaña, sí pueden decidir, por ejemplo, destinar
dividir ese valor de tope que tienen autorizado para toda la lista, dividirlo de la manera más adecuada como ellos deciden. Lo importante es que eso esté especificado dentro de su dictamen de auditoría. La lista cerrada tiene un solo gerente de campaña para todos. Puede tener también un solo contador o puede tener contadores diferentes. Lo ideal es que tengan una sola cuenta bancaria para el manejo de todos los recursos, a pesar de que también los candidatos pueden tener cada uno su cuenta bancaria. Pero lo importante en ese tema, si deciden cada uno abrir su cuenta, es que el auditor que va a consolidar toda la información que presenten sus candidatos, que tiene que tener presente de que todo haya pasado por la cuenta. Mientras que en la lista abierta, pues cada candidato tiene tope, ahí van a manejar el 10% de financiación privada de acuerdo a ese tope individual. Cada uno va a tener su cuenta. Sí pueden tener todos el mismo gerente, sí pueden tener todos el mismo contador, pero sí no pueden tener todos la misma cuenta. ¿Ok? Esa es la diferencia en cuanto al manejo de la cuenta y el manejo de gerente y contador de las listas abiertas y cerradas. Ahora, si es una coalición, en el acuerdo de coalición va a especificar claramente cuál es el Qué partido vergüenza, que qué va a vergüenza, pero consolidar esa información. no entendí, me perdí porque yo soy gerente de una campaña en lista cerrada y no quiero cometer errores. Y abrimos una Permíteme, sola por favor, cuenta. permíteme, por favor, termino la idea y luego me preguntas. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de la alianza que creo que se refiere pues a una coalición. Recuerden de que dice ella que si cada uno debe registrar, recuerde que la obligación de una persona cuando inscribe su nombre, propone su nombre para elegir un cargo, para aspirar a un cargo, perdón, de elección popular, tiene la obligación de presentar su informe de ingresos y gastos de campaña. Por consiguiente, así sea la lista abierta o sea la lista cerrada, así sea en coalición, no sea en coalición, toda persona tiene, todo candidato tiene que presentar su informe individual de ingresos y gastos de campaña a través del aplicativo y luego de manera física ante el partido que lo avala. Entonces, si es una coalición o una alianza, pues esa persona lo va a presentar ante el partido el cual quedó asignado, que va a ser la consolidación de esa información. Hágame su pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Lista cerrada, 4 candidatos. La orientación que teníamos era abrir una sola cuenta para los 4. Luego, bueno, Sí, señor. hemos tenido dificultad porque nos ha llegado solamente el correo de uno de los candidatos con una clave y con la clave no pudimos acceder. Entonces no sabemos el procedimiento, si está bien abrir una sola cuenta o abrir 4 cuentas en el banco, y luego ya estoy entendiendo que cada uno debe subir, es decir, cada uno necesita una clave en cuentas claras para subir sus cuentas. Sí, señor. A pesar de que sea una sola cuenta abierta, o hay que abrir 4 cuentas, una para cada uno. No, la cuenta, la presentación de la información es individual, sea lista abierta o sea lista cerrada. ¿Listo? Eso te quedó claro. Pueden tener lista cerrada, pueden tener un solo gerente, pueden tener un solo contador o pueden tener diferentes contadores. Lo ideal es que tengan una sola cuenta para el manejo de los recursos, ya que es una lista cerrada. ¿Ok? Si, qué sé yo, deciden abrir cada uno su cuenta, no hay ningún problema. Cada uno puede abrir su cuenta. Lo importante en esto es que el partido que los avaló cuando vaya a hacer la consolidación se cerciore de que todos los ingresos pasaron por la cuenta y la suma de todos esos ingresos no puede superar el tope de gasto y los dineros que ustedes recibieron de particulares no puedan superar el 10% de financiación privada. Eso es lo importante y eso es lo delicado. Pero si abren una sola cuenta, es muchísimo mejor. ¿Te queda resuelta tu duda? Sí, una sola cuenta está perfecto y cada uno sube su información Perfecto. a cuentas claras. Sí, totalmente. Listo. Entonces, tenemos otra pregunta.
Rafael Porto, se la Disculpe. contesté en el... Sí, Por favor, permítame que estoy leyendo el chat, ¿ok? disculpe, estoy El señor pidiendo la Rafael palabra. Porto Tengo la señal hizo una entrecortada. pregunta. Disculpe que la Por favor, interrumpa. vamos a resolver primero las preguntas del chat, ¿ok? El señor Rafael Porto hizo una pregunta a la cual se la respondí en el chat. La señora Laura Silgado pregunta, cuando intento cargar las firmas me dice que el tamaño no es válido. ¿Cómo debe ser el formato y el tamaño del archivo que sea válido? Ingeniero, ¿está por ahí para que les colabore? Como que está disperso el ingeniero, pero le hago la consulta porque sí tiene una medida específica para poder subir, poder subir las firmas. El señor Andrés Zuluaga presenta, buenas tardes, tengo dos preguntas. Una, ¿a quién me dirijo ya que la contraseña enviada al correo tal no funcionó? Bueno, el ingeniero les coloca en el chat el correo de él. A pesar de abrir la cuenta desde el 17 de enero, aún el banco no hace el convenio de recaudo. Por favor, tienes que estar muy insistentemente con el banco para que eso se pueda solucionar de manera rápida, porque pues eso ya es un trámite ante una entidad financiera, el cual nosotros pues no tenemos injerencia. ¿Cómo hago para solicitar anticipo? Señor Dagoberto, si usted es candidato avalado pues por un partido, tiene que dirigirse a su partido, ¿ok? O si es avalado por un grupo significativo, tiene que, la persona que esté obrando como representante legal del grupo significativo tiene que expresarlo ante el Consejo Nacional Electoral. Esa es la vía para hacerlo. Dice la señora Sandra Milena Castro, la donación se consigna directamente a la cuenta de la campaña del candidato o se debe canalizar a través del partido. Si es una donación de una persona, así sea la donación de una persona natural o una persona jurídica, obvio que en la campaña tiene que darse cuenta primero de esa donación. Ahora, ¿qué requisitos el banco les exige para recibir esa donación? Pues ya es algo con el banco. Pero la campaña y su gerente de campaña está en la obligación, y así lo da la norma, de darse cuenta de dónde proviene ese dinero, que no sea un dinero ilícito o que no vaya en contravía una financiación prohibida, que nos habla el artículo 27 de la ley 1475. Por consiguiente, el canal para hacer la donación es la campaña. Perdón, dice, o se debe canalizar a través del partido. Estamos hablando de dos donaciones totalmente diferentes. Si la persona puede donar directamente a la campaña, una persona natural o jurídica, sin ningún inconveniente, dona directamente a la campaña. Si ya lo que la persona que va a donar quiere, que esa donación se refleja como en un auxilio tributario, no, la palabra no es auxilio, beneficio tributario, perdón, sí tendría que hacerlo por medio del partido, e igualmente de especificarle al partido que esa donación va a ser dirigida a una campaña en específica. Eso es lo que nosotros llamamos donación con destinación específica. Se hace a través del partido y el partido se la pasa a la campaña. Dagoberto Santilla dice que el partido Cambio Radical no da anticipo, pues don Dagoberto, pues ahí sí no podemos hacer nada. Eso es comunicación con su partido. La señora Aiderina pregunta nuevamente si es una donación prestando la oficina al lugar comercial donde se habilite el comando del candidato, que se adjunta como soporte, se adjunta el acta de donación, como les hablé, y un contrato donde dice de que presta el local, qué sé yo, por tanto tiempo, y cuyo valor comercial que se coloca, diga usted, 3 millones de pesos, qué sé yo, el cual se va a donar en especie. ¿Listo? Entonces, ese documento lo hacen tanto registro en el ingreso como registro en el gasto en la parte del pago de la sede de campaña. ¿Cuál es la ley de los anticipos? Los anticipos lo encuentras en la ley 1475. Dame un segundo, te digo exactamente el artículo. Pero lo que yo le digo, artículo 22 de la ley 1475 del 2011. Pero ya sabe, el candidato tiene que tramitarlo a través de su partido.
Lista abierta, ya le respondí sobre lista abierta. ¿Qué consecuencias se tiene si o no se ingresa la información de manera semanal? En ese momento hay elevada una consulta a la sala plena, o sea, a los magistrados, para que definan qué línea vamos a tomar cuando se evidencie de que la campaña no está cumpliendo con esa norma que dice en la resolución 8586. Por lo pronto se genera una alerta. Se genera una alerta y se le va a llamar a la campaña pues a invitarlos a que por favor monten su información, pero estamos pendientes de la dirección que nos dé sala plena sobre este caso. La señora Mónica, bueno, pregunta sobre la grabación. El señor Rafael Porto quiere decir que una donación como camiseta, volante y afiche no se pueden registrar. En ningún momento he dicho que una donación como camiseta, volante y afiche no se deben de registrar. Todos los gastos se deben registrar, ¿ok? Disculpe, yo lo que Bueno, pregunto en es si esa cuanto a donación fue en especie. Si inconveniencias, un amigo le regala a uno una camiseta, un claro que la volante, tiene un que pendón, registrar. un afiche. Claro que la tiene que registrar. Claro que la Pero tiene ¿cómo que se registrar. registra? Así como le dije el ejemplo de la donación en especie del local, así mismo hace usted con la camiseta, el pendón, el afiche. Lo va a registrar en un ingreso de la persona que le está haciendo la donación, va a respaldar eso como les expliqué al principio y lo va a registrar también en el gasto. En cuanto a los inconvenientes que presenten con mucho gusto, en cuanto a los inconvenientes que presenten con los bancos, hay un correo, no sé, Anita, si me colaboras con el correo que siempre se me olvida, un correo para que ustedes lo dirijan a la Superintendencia Financiera. Creo que son procesos electorales @superfinanciera.gov.co, no estoy muy segura, donde van ustedes a exponer sus quejas. Listo, van a exponer claramente qué les está sucediendo, con qué banco les está sucediendo, identifican la ciudad donde está sucediendo y la sucursal. Listo. Ahora otra cosa, Disculpe, con el tema de las... disculpe, ¿puede repetir el correo de la Superintendencia Financiera? Que creo que es, espero Yolima, a ver si está en el grupo. Procesos, sí, ya lo escribieron en el chat, me dicen procesos electorales @superfinanciera.gov.co. Procesos electorales @superfinanciera.gov.co, con muchísimo gusto. Entonces, todo lo referente a banco, por favor, lo pueden canalizar por ahí. ¿Listo? El señor que pedía la palabra. Hola, la persona que dijo que quería hablar. Buenas tardes, Dios los bendiga. Mi nombre es Uriel Ávila. Disculpe. Sí, señor. ¿Puede escucharme? Disculpe. Sí, señor. Sí, don Uriel, estamos escuchando. Ok. Bueno, yo estuve leyendo y dice que obligatoriamente todas las campañas tienen que tener un gerente de campaña y una cuenta bancaria. Y cuando uno al momento de ir a abrir la cuenta bancaria se tiene que abrir con el gerente de campaña. Ya no tiene que ver el tema de salarios mínimos. Entonces a mí me preocupaba algo y es lo que me has tenido a mí de sacar publicidad. Si vemos la mayoría de todas las candidaturas ya tienen publicidad en los postes, avisos en todos lados. Y a mí lo que me preocupa es que dice claramente que todos los ingresos tienen que pasar por la cuenta obviamente bancaria. Entonces, ¿qué hacen? Mi pregunta es, ¿qué harían los candidatos que ya han tenido gastos para justificar eso? Porque, por ejemplo, de mi parte, yo me he tenido a estar moviéndome en el tema de publicidad y todo, porque ¿cómo después voy a justificar eso si todo tiene que pasar obviamente por el ingreso de la cuenta bancaria? Eso es algo que me imagino que tiene preocupado a muchos y eso nos gustaría obviamente tener esa información porque indiscutiblemente yo sé que esa publicidad que está en la mayoría de las esquinas, en murales, etcétera, esos son gastos de campaña, pero no han pasado por las cuentas. ¿Qué ocurre ahí? Se disculpe. Tranquilo, no se preocupe.
Bueno, uno me preocupa que usted me dice que tiene que ver con el salario mínimo. Venga, les explico algo. La obligación de aperturar la cuenta y de nombrar gerente no la da lo que usted se pueda llegar a gastar, sino el tope que usted tiene autorizado para gastar. ¿Listo? Partimos de ahí. Por la envergadura de estas campañas, todas las campañas van a necesitar abrir cuenta y nombrar gerente. ¿Ok? Estamos de acuerdo hasta ahí. Ahora, esas campañas, usted, por ejemplo, está haciendo su trámite en el banco y el banco nada que le responde y resulta que va corriendo el tiempo y por ahí también otra persona le escribió y el banco nada que le soluciona. Por favor, toda diligencia que ustedes hagan ante una entidad bancaria tienen que soportarla por medio de escritos. Las personas que ya han tenido gastos, no necesariamente el que ya uno esté teniendo un gasto es porque ya lo haya pagado. Recuerde que usted tranquilamente le pueden decir, no, yo te doy los pendones que los coloques en las esquinas y cuando ya te ingrese dinero me lo pagas. Ahí no estás incurriendo en ningún delito todavía, ¿ok? Incurrirás en un delito cuando, por ejemplo, tú ya estés pagando las cosas, estés utilizando, llega al final de tu campaña y resulta que te gastaste 200 millones de pesos y por la cuenta nomás entraron 5 millones y los otros 195 te lo gastaste en efectivo. Ahí estás incurriendo en una falta grave, lo cual se va a investigación por no manejo de los recursos en su totalidad por la cuenta y pues ¿cómo se dice? La investigación arranca y la multa que te van a colocar, la más pequeña, es de 14 millones. Entonces, si una persona está haciendo, ya incurrió en gastos y ya ha pagado y ya está manejando dinero, pero no ha pasado por la cuenta, pues seguramente va a tener investigación de artículo 25 y en su momento tendrá que sustentar o justificar el por qué el manejo de dinero en efectivo. Ok, muchas gracias. Eso, pues, Vale, con era una mucho gusto. preocupación, disculpe, era una preocupación que tienen que tener muchas personas, porque, o sea, a veces uno dice, bueno, ¿y cómo hace uno en ese aspecto? Entonces, es bueno que se aclare ante todos los compañeros, porque, bueno, Sí, de mi parte, claro. pues yo me dispondré ahora. Una pregunta, ¿el gerente de campaña puede retirar de la cuenta o todo se tiene que pagar de cuenta a cuenta? El gerente de campaña puede retirar y cancelar el mismo. No, Disculpen. puede retirar. Lo importante es, uno, todos los ingresos tienen que pasar por cuenta, ¿listo? Sí. Eso lo tenemos súper claro. Que los gastos, que los cheques tienen que salir igualitos a cómo van restando los gastos, no, porque si usted se mueve a un municipio donde usted no va a tener banco, entonces lo lógico es que usted lleve dinero en efectivo para pagar. Lo importante es que usted, esos dineros que saca, pues obvio tiene que registrarlo en gasto, Doctora, ¿cierto? Ya sea gasto de transporte, publicidad. Permítame, le termino de responder al señor. Okay, sí. Sea cualquier tipo de gasto en que incurren, tiene que incluirlo dentro de sus gastos de campaña, ¿cierto? Entonces ahí le va a quedar equilibrado su ingreso y su gasto. Sí, señora. Okay, Lo que muchas pasa es gracias. que yo hace unos días me Disculpe, ¿quién comuniqué habla? con Andrea. Ay, disculpen, qué pena, soy Andrea Arvilla, soy asistente de una campaña. Yo hace días me comuniqué con auditoría del partido y me dicen que pues si no tenía todavía aperturada la cuenta, ya se hizo la apertura, estamos esperando que la active, que pues no nos detuviéramos con lo que íbamos a hacer, pero que todos esos gastos de igual forma, o sea, todo lo que gastemos en campaña hasta lo más mínimo debe pasar por la cuenta para que cuando hagamos la conciliación, el cruce, todo coincida. Porque si no pasa por la cuenta, sí incurrimos en una falta. Claro, como se les expliqué ahora. Sí, eso fue lo que me dijeron en auditoría, que porque se necesitaba pagarle nómina pues a los que estábamos trabajando en campaña y me comuniqué y me dijeron eso. Pues eso lo digo para que los otros compañeros también tengan conocimiento, que veo que de pronto no están al tanto de eso.
Que te complemento con una cosa, Andrea. No es que todos los gastos tengan que pasar por... Es todos los ingresos que reciba la campaña. Obvio que un gasto se genera de un ingreso. ¿Listo? Vale. Gracias por tu aporte. La señora Mariluz Yepes. Tenía una pregunta, tiene la mano levantada. La señora Diana López. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenas yo tengo tardes, una pregunta. Bien, gracias. Es que imagínate que tengo, bueno, ya yo te escuché que respecto a los bancos tengo que manejarlo todo a través de la superfinanciera y el correo, pero es que tengo una duda puntual. Imagínate que nosotros contratamos, tenemos los gastos de arrendamiento que ahorita se me vencen, ¿sí? Pero debido a que BBVA Sí. en este momento nos tiene un bloqueo. Por favor, está hablando una persona, le dejas terminar. Hola. Por favor, dejas hablar a la Hola. señora Diana López. Siga, señora Diana. Entonces, claro, entonces ¿qué pasa? Que se me vencen ahorita ya el primer mes, ya se me venció el primer mes de arriendo de las sedes, ¿sí? Pero como BBVA me dice, no, es que solo puede cobrar el cheque en la oficina donde abrió y las sedes están en otros sitios diferentes a la oficina, el gerente de campaña puede hacer un cheque por el valor total de los arrendamientos y hacemos un reembolso para llevar la trazabilidad del gasto. Sí, lo pueden hacer. Lo importante es que los comprobantes pues se ajusten en los tiempos en que sucedan los hechos económicos. Ah, perfecto. Es que no habíamos generado el cheque precisamente por eso, porque yo voy a esperar la capacitación y hago la consulta porque sí me tiene intriga eso, porque pues la idea es que todo se haga a través de cuenta, ¿sí? Pero como tenemos por ahora este percance con el banco, pues quería aclarar esa partecita. Pero muchas gracias. Ok, vale, con mucho gusto. El señor Campo tiene la mano levantada. Buenas tardes. Mi nombre es Teresa, soy asistente acá del gerente de campaña. Tengo una pregunta, o sea, yo le entiendo perfectamente, doctora, que todos los gastos deben pasar por el banco y usted nos ha aclarado que es más bien todos los ingresos que deben quedar registrados y que los gastos uno puede hacer retiros y lo importante es legalizar los gastos dependiendo de ese retiro. Me hace una pregunta. Uno puede, por ejemplo, constituir con una resolución o con un acto administrativo una caja menor para poder manejar cosas que se generan en el diario. ¿Y hay algún tope que, o sea, que sea un valor que uno deba manejar de eso? No, mire, tope en sí nosotros no le vamos a decir tope. La manera como van a manejar la caja menor la dan ustedes. Ustedes son los que dan la pauta. Ustedes son los que se tienen que organizar administrativa y contablemente cómo van a manejar su campaña. Lo importante es que esas decisiones o ese manual de funcionamiento para su campaña que ustedes hagan, pues obvio tiene que estar ajustado a la norma, ¿cierto? Pero ¿cómo manejan? ¿Cómo deciden ustedes en qué momento se paga un proveedor? ¿Quién es la persona que está autorizada para solicitar un servicio? ¿Hasta qué monto van a manejar en caja menor? ¿Qué tipo de gastos se van? Eso lo deciden ustedes como campaña. Lo importante es que esté ajustado a la normatividad, no es más. Esa era la primera. La segunda, o sea, yo le entendí perfectamente lo que usted nos dijo, pero sí quiero como aclararlo definitivamente. Yo puedo hacer un retiro, por ejemplo, de un cheque de 20 millones de pesos que sé que voy a necesitar legalizar en gastos en 15 días o en una semana, y lo importante es hacer el retiro y legalizarlos acá uno por uno. Es que yo veo que cuando hacen algunas preguntas, o sea, todos manifiestan y eso puede generar como confusión, porque todos dicen que los gastos deben pasar por la cuenta bancaria, y usted ya ha explicado que uno sí puede hacer un retiro de un cheque y que afuera uno puede legalizar lo del retiro con los gastos que se vayan a generar. Perfecto. Sí, señora. Perfecto, mi doctora, le agradezco mucho. Vale, con muchísimo gusto. La señora Olga Brito. Sí, buenas tardes, doctora. Quiero consultarle algo. Cuando el gerente va a aportar sus servicios,
es una donación en especie. Además del comprobante de ingreso, donde se registra el valor comercial del valor de sus servicios, debo anexar el acta, ¿debo anexar un contrato de prestación de servicios? Claro, sí, señora, eso lo hablamos al principio. Ah, es que no. El contrato, y pues en el contrato va a especificar el valor del valor que le están dando comercialmente al servicio, y especifican que el pago es una donación en especie. Okay, lo perfecto. registra tanto en el ingreso como en el gasto. Okay. Vale, Es que con gusto. tuve El señor Guillermo Murcia. Gracias. Tranquila, no se preocupe. El señor Guillermo Murcia. Buenas tardes, doctora Yolima, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, gracias. Doctora, es con respecto al libro contable. Es que el candidato registró ante la registraduría fue un libro de pasta, un libro de pasta dura. Esos libros los podemos hacer en el programa contable, los podemos imprimir en hojas removibles o tiene que ser obligatoriamente en el libro que fue registrado. Bueno, mira, uno no tenía la obligación de registrar libros, ¿cierto? Ya es en la nueva resolución, en la 8586, no existe la obligación de registro de libros. Si ya el registrador municipal, por falta de conocimiento, que les hizo registrar y se lo recibió, bueno, ya no hay nada más que hacer. Okay. Cuando tú registras los datos del gerente de campaña, ahí abajo hay un espacio que habla de registro de libro, ¿cierto? Fecha de registro de libro. Entonces, pues, registra esa fecha ahí. Ahora, el libro de ingresos y gastos, recuerda que él viene inmerso dentro del aplicativo Cuentas Claras. A medida que tú vas haciendo un ingreso y haciendo el registro de un ingreso y haciendo el registro de un gasto, el libro se va alimentando, ¿cierto? Okay. Entonces, puedes hacerlo, ya que registraste el libro, te tocaría manualmente vaciar la información de ese libro, vaciarlo manualmente al libro que tú registraste. Pero entonces, como la norma no te está obligando a hacer ese registro, entonces tú puedes, ya cuando le das envío, que ya tienes tu informe en firme, como decimos, entonces tú vas a coger unas hojas, las vas a foliar, las vas a marcar como decir un título con el nombre del candidato a la campaña que aspiró, y vas a imprimir ese libro ahí. ¿Listo? Ah, ok. Doctora, pero es que yo he leído por ahí las resoluciones y dice que para las clubes especiales para la paz no están obligados a hacer el registro en el aplicativo de Cuentas Claras. Perdón, ¿tú eres club especial de paz? Sí, señora. Ah, no, tú sí tenías ustedes sí registraban libro. Qué pena, sí registraban libro. Entonces, ¿qué te toca? Pasar de manera manual, bien tranquilita. Tú te sientas, imprimes el libro de ingresos y gastos en hojas, o si no lo vas a montar en el aplicativo, porque como tú dices, no tienen la obligación del uso del aplicativo, pero sí tienen la obligación de presentar la contabilidad. Sí, ¿listo? Señora. Entonces tú vas a coger las facturas en orden cronológico, los vas a dividir por códigos y vas a destinar cada hoja a un código según lo que necesites, ¿cierto? Okay. Coges una hoja del libro, lo destinas al código 101, ustedes son nomás 3 tipos de ingresos, nomás tienen. Los códigos no me los sé, discúlpame, voy a hablar 101, 102, 103, pero no me sé los códigos de ustedes. Vas a destinar la cantidad de hojas que necesites para hacer ese registro. Luego coges otra hoja 201, registra lo que tengas del 201, por favor, en orden cronológico, letra clara, ¿ok? Y que esté ajustado al comprobante que tú vas a vaciar ahí de manera manual. Ajá, sí, señora. Bueno, también el tema de la auditoría interna. ¿Los de las columnas especiales están obligados a registrar auditoría interna? El comité que los inscribió tiene que hacer la consolidación de los informes que presente cada candidato. Recuerda que ustedes bajan los formularios del aplicativo y los pueden llenar manual. ¿Listo? Entonces ahí te toca hacer el ejercicio de dividir por gastos, pues, por códigos, perdón, los ingresos y los gastos, ¿cierto?
Sí. Entonces, tú esa información junto con los soportes contables y junto al libro diligenciado que inscribiste, lo vas a entregar al comité. El comité que tiene que hacer la consolidación y tiene que sí expedir un dictamen de pues que todos los informes que presentaron sus candidatos estuvieron bajo la normatividad y queda pues en firme la información que ustedes entregaron. Doctora, cuando usted dice de forma consolidada, es como hay, son dos por lista. Entonces recoge todos los ingresos, todos los informes de los 3 candidatos. ¿Cuántos candidatos inscribió tu comité? 2. 2. Recoge la información de esos 2 candidatos y saca un solo consolidado de ingresos y de gastos. Eso es consolidar la información. Por eso, pero ya eso sí en papelería de la organización como tal. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Vale, con mucho gusto. Listo, para servirle. El señor Rafael Porto. Las personas que tienen aún la mano levantada. Sí, una pregunta. Sí. Espérame no, pero un que tengo segundo, otra por favor. pregunta. La señora, espérame un segundo, por favor. Okay, La señora Olga okay, Brito, el señor Guillermo, con los que ya les atendí ahorita, ¿tienen la mano levantada todavía? ¿Tienen aún preguntas? Para que por favor bajen la mano. No, Listo, don doctora, Rafael. ya bajo la mano. No, la pregunta es, si una campaña desea hacer una inversión en publicidad en redes sociales, ¿cómo se hace ahí para el ingreso y eso? ¿Hay que ingresar también eso? Claro, ¿O no se sí, ingresa? señor. Claro que tienes que ingresarlo. Recuerda que todo tiene que estar reflejado en tu informe de campaña. Listo, pero es ¿Sí? decir, ¿Te quedó claro? cuando una persona va... Sí, pero la pregunta es, ¿cómo se hace? Es decir, simplemente sin ningún soporte de factura, simplemente se invirtió tanto en redes sociales y ya. ¿O cómo Pues se si hace fue ahí? una Porque es persona que que, le manejó las redes, ahí tu contador es el que te va a apoyar. Yo no te voy a decir, ningún contador del fondo te va a decir cómo vas a hacer tu ingreso y cómo vas a hacer tu gasto. ¿Ok? En eso tú te tienes que apoyar con el contador y ver cómo lo haces. Si me estás hablando, por ejemplo, Facebook, que Facebook no da factura, no da soporte, pero sí da algo parecido como al tiempo de uso o al tiempo en que sale o interactúan con tu campaña. Creo que es algo así. El contador tiene que saber cómo soportarte. Perdón, doctora, qué pena, le aporto. ¿y se tiene que debitar de la cuenta de la campaña o puede ser de otra cuenta? Pero ¿y por qué hay otra cuenta si para eso tú tienes una cuenta única bancaria? No, por eso, hago la pregunta para que quede la aclaración. Porque, No, porque yo es te que también se pregunto a puede, ti, tu se puede, contador, ¿cómo te va a no, hacer se eso? puede debitar, no, es que hago la pregunta porque también se puede debitar de una tarjeta de crédito, según tengo entendido. Pero tiene Es que que es ser muy sí o sí de la diferente cuenta lo que me de la estás campaña. hablando. ¿De dónde va a salir el ingreso para pagar eso? Para Sí, de la pagar cuenta, esa tarjeta. de la campaña, Ahí te Pero claro que sí. contestaste. Ahí te contestaste. El Ok, señor Iván muchas gracias. Hernández tiene otra pregunta. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, una consulta para de pronto inquietudes o dudas que surjan posterior a las que de pronto ya se pudieron haber aclarado acá en la conversación. ¿Existe algún teléfono de contacto, email de contacto que nos pudieran suministrar? Sí, claro, tú puedes, al final, perdón, no tuvimos presentación. El teléfono del Consejo Nacional Electoral es el 2-200-800. Mi extensión es la 11, ay, perdón, ¿qué línea la sé? La 1143. Tú puedes preguntar por Yolima Paredes, puedes preguntar por Faisal Beltrán, puedes preguntar por Andrea Viloria, puedes preguntar por el contador Johnny Frasica o puedes preguntar por el compañero Oscar Leones con el que estuvimos dando la capacitación. De 8 de la mañana a 5 de la tarde estamos disponibles para atender sus preguntas. Listo, por favor, una última pregunta para cerrar.
Perdón, el número que acaba de dar es 222-200-800. Sí, señor. 200-800. Sí, ¿cuántas veces Por dos? favor, lo comuniquen con el fondo de campaña y pregunta por cualquiera de los contadores si le dije los nombres. Disculpe, ¿Y la ¿cuántas extensión? veces dos? ¿Tres veces dos? 2200800. Bogotá. Una última Señora pregunta, Yulima, por favor. disculpe, la Hola, buenas extensión tardes. es Sí, sí, 1143. yo escribí unas preguntas por el chat. Entonces no sé si las van a continuar respondiendo o si una vez aprovecho por acá y las respondo. Les pregunto. Pregúntala, por favor, ya que estás ¿Sí? aquí. Dale. Sí, El pago del ¿Con quién hablo? de forma administrativa. Sí, mucho gusto. Yo soy Alejandra. El pago del personal de la campaña debe ir solamente acompañado con el contrato o con un pagaré. No, señora, contrato. A no ser que la persona le esté, a no ser que, si me hablas de pagaré, sería que le estuviera, te estuviera dando mis honorarios o mi servicio a crédito, y entre campaña y prestador de servicios decidimos cuándo me lo pagan, sería lo único, pero el resto es un contrato de servicio. Ok. Igual va un contrato de servicio. Listo, es que para que quede algo claro, porque al interior de nuestra campaña había llegado la información de que las donaciones que se hicieran a los candidatos se debían hacer primero por el partido y luego se llegaba aquí. Según lo que nos dices, no, las donaciones llegan directamente a la campaña del candidato, ¿verdad? Disculpe, ¿es usted CITREP o es campaña de Congreso de Senado? ¿Qué campaña es la suya? De Senado. Todo depende de qué tipo de donación le está haciendo la persona. Si es Senado o Cámara de Representantes, entra directamente a la campaña, a no ser que la persona que esté donando quiere que se le dé un beneficio tributario y lo haría por medio de del partido. Listo. Porque las CITREP sí no tienen donación particular así. ¿Listo? Ok, y otra última pregunta. Los recibos, digamos que de las compras que se hagan, de los pagos, de lo que sea, ¿eso debe ir a nombre del gerente o de la campaña o del candidato? Es decir, yo pago un almuerzo de una reunión y le digo al Cualquiera de los restaurante dos. que me Y haga tú el pides pago. la factura a nombre del gerente o a nombre del candidato, de cualquiera de los dos. Ok. Vale. Vale, ¿Listo? gracias. Buenas tardes. Por Una favor, que sea una por pregunta favor. que no la hayan hecho, ¿cierto? Por favor. Si no la han hecho. Ok. Sí. Buenas tardes, Doris Patricia. Buenas tardes, señora La Doris. pregunta es para el tema de la CITREP. Resulta que dice el acto legislativo que los recursos para la campaña son preponderantemente estatal y hablaba de dos ingresos que eran solamente a través del anticipo de campaña, y el otro eran las donaciones que también eran recogidas por el Fondo de Financiación. En una capacitación que tuvimos recientemente se decía que habían tres maneras de ingresos, en donde se hablaba de un ingreso que eran recursos propios y que también donaciones de parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Pero entonces pasa que en el acto legislativo dice que si usted toma dineros de otros fondos que no sean los dos primeros que mencioné, eso le causa una inhabilidad. Pero no he podido encontrar la resolución donde establecen el tercer fondo del cual se habló en estos días. Por favor, ¿Me puede indicar, por favor, la sí, resolución? solicita del correo que te llegó, que creo que es de capacitaciones, solicítale a Ana María Aguirre que te mande copia de esa resolución que sacó el Consejo, pues precisamente para corregir eso, o no corregir, sino como formalizar ese tipo de donación, ¿ok? Entonces, sí, como tú dices, las únicas maneras de patrocinar una campaña de CITRES, los únicos ingresos son por esas tres vías, ¿ok? Entonces, la vía de lo que habla de los ingresos propios del candidato, de su cónyuge, de su grupo familiar hasta 4º grado, se formalizó a través de esa resolución.
Entonces, o sea, sí escríbale, existe, o sea, no escribe, quedaría sí existe. No, inhabilitada señora, en caso sí de recibir existe. una donación. No, sí existe. Ok, muchas Sí gracias. existe. Vale, con mucho gusto. Muy amable. Vale, con mucho gusto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo. Esperamos que hayan sacado mucho provecho de esa capacitación. La idea era pues aclararles dudas, enseñarles, informarles y pues que ustedes puedan llegar a un feliz término de presentación de sus enfermos individuales de ingreso en caso de campaña. Por acá estamos a la orden. Les repito el nombre de los contadores. Johnny Frasica, Oscar Leones, Faisal Beltrán, Andrea Viloria, quien les habla, Yolima Paredes. Me les presento, mucho gusto para todos. Fue un gusto haber estado con ustedes y colaborarles. Doctora, qué pena. Qué pena, doctora, interrumpirla. Una última pregunta. No hemos podido abrir la cuenta del candidato. ¿Hasta cuándo es ese plazo? Eso tiene tiene fecha de inicio. No es que tenga un plazo hasta tal día, nomás se puede abrir, no. En cuanto al manejo de eso, pues ya les expliqué desde el principio cómo fue. ¿Listo? Que tengan un feliz resto de tarde y que estén muy bien. Y muchos éxitos. Doctora, no se olvide de reenviar la grabación a los correos, por favor. Creo que eso queda en el chat. Muy amable, gracias. Vale, Doctora, que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias, que esté muy bien, doctora. Con mucho gusto para servirles. Bueno, muchas gracias, doctora. Damos fin a la transmisión. Vale. Muchas gracias.